La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por el año que pasó, 2020. Un año muy turbulento, muy terrible para mucha gente. Un año lleno de circunstancias. Pero es importante que nosotros, como hijos de Dios, pensemos de que el Señor prometió darnos una paz que no es como lo que da el mundo. La paz del mundo es porque no vienen cosas, no suceden cosas. La paz de Dios es que en medio de cualquier cosa Él nos sostiene, Él nos sustenta, Él nos provee, Él nos sana, Él nos guarda, Él nos protege. Él es nuestra paz, Él es nuestra justicia, Él es nuestro sanador. Así que la paz que el Señor da siempre debe estar en sus hijos, sin importar las circunstancias que vengan, porque nosotros debemos entender de que a veces la muerte es difícil, pero es parte de nuestra vida. Y bendito sea el Señor, a los muchos que nos ha guardado y a los que fueron tocados en alguna forma a través de algún familiar. Es parte de nuestra vida. Lo importante es siempre acudir al Señor, lo importante es siempre refugiarnos en Él, buscar su presencia, buscar su palabra. Así que, gloria a Dios, hermanos, le damos gracias al Señor que ya pasamos ese año, y qué lindo que hoy en día todavía continuamos con Él, de la mano de Él, en su presencia, buscando su misericordia. Así que su guianza, su dirección, es una bendición que a pesar de que hay tantos hermanos que una vez estuvieron en la iglesia, en cualquier iglesia del planeta Tierra, buscando por supuesto la sana doctrina, recibiendo, gozándose con el Señor, ya no están, por diferentes circunstancias o por desánimos, o porque nunca verdaderamente estuvieron en el Señor, o porque les interesan más las cosas del mundo. Pero qué triste. Dios tenga misericordia de cada uno de ellos. A nadie juzgamos, solo oramos para que el Señor tenga misericordia tanto de ellos como de nosotros. Y le damos gracias al Señor, y que este nuevo día sea nuevo año, sea un año de la presencia del Señor, de su provisión sobre su vida, sobre la nuestra, de su paz, de su revelación para nuestras vidas, porque lo más grande para Dios, nunca me cansaré de repetirlo, es su nombre y su palabra. Su nombre y su palabra. Así que para Dios lo más grande del universo es su palabra, Él y su palabra. Es qué importante que usted y yo tengamos revelación de la palabra del Señor, porque esa revelación es la que va a transformar nuestras vidas, es la que nos va a hacer ver al Señor alguito de cómo es Él. Le podremos dar la gloria que Él dice que le es debida, solamente conociéndolo y entendiéndolo, no con religión, ni con religiosidad, ni con legalismos, ni con emociones, no, viviendo a Cristo únicamente, solo vivir a Cristo, seguir sus pisadas, y para eso necesitamos la guianza del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, el gobierno del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Si no, solamente una vida religiosa de congregarnos de vez en cuando o todos los días, no importa, de nada sirve si el Espíritu Santo no es el que nos guía, si el Espíritu Santo no es el que nos gobierna, si el Espíritu Santo no es el que nos dirige, y todo únicamente a través de su palabra, nada más. Muy importante. Por eso mencioné el domingo pasado de que no es lo más importante que la iglesia ha escogido, es la elocuencia del hombre. ¿Qué tan elocuente es? ¿Qué tanto nos hace? Llegan y nos ponen a decir gloria a Dios 1000 veces. ¿Para qué? ¿Para qué? Lo más importante no es la elocuencia del hombre, lo único que importa es la elocuencia de Dios, la elocuencia de su palabra en nuestras vidas, transformándonos, cambiándonos, renovándonos, regenerándonos, santificándonos, apartándonos cada vez más para Él,
El que es santo, santifíquese más cada vez. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de su palabra, no de la elocuencia del hombre. Eso no sirve sino para emociones, religión, legalismo y control que toman ellos sobre la pobre gente. Eso es una realidad. Necesitamos es la palabra de Dios, su verdad, que es la única que nos hace libres. Y eso solo ocurre a través del Espíritu Santo. Entonces, le pido al Señor que sea haciendo toda esa obra santificadora, regeneradora, renovadora en su vida y en la vida en este año. Que este pueda ser un año en medio de lo que sea, en medio de lo que Dios permita, pero siempre creciendo en su conocimiento, creciendo en una relación con Él, amándolo cada día más, amando su palabra y recibiendo su revelación, que es la que nos transforma. Por eso el Señor dice que el diligente, el que Él alaba, es aquel que cava y ahonda y pone su cimiento en Él y en su palabra. Bendito es el nombre del Señor. Así que, hermanos, en este primer domingo o primer día de la semana de este año, es una bendición que todavía podamos estar reunidos y que podamos recibir la palabra de verdad, la incontaminada. Que sea la palabra siempre interpretando la palabra, y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes durante todo este año. Bendito es el Señor, hermanos. Así que continuamos con esta preciosa enseñanza. Ya hoy estamos en la número 6 de el rico y Lázaro y su perspectiva escatológica. La venida del Señor fue escatológica, era profetizada. Eran profecías y profecías. Cuando Él vino, comenzó a cumplirse todo. Eso es lo que escatología, los últimos tiempos, o de los últimos, más bien de los últimos acontecimientos. Cuando el Señor vino y comenzó a cumplir todo, Él dijo a los dos de Maús, era obligatorio, necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí, de Él, todo, no quedó nada por fuera. En la ley de Moisés, los 5 libros, Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. En los libros, en los profetas y en los 176 salmos, cumpliéndose a la perfección. Cuando Él estuvo hace 2000 años, se cumplió todo a la perfección, todo lo que estaba profetizado acerca de Él. Y de Él se profetizó que en sus días sería salvo Judá. En sus días, hace 2000 años, e Israel, las 10 tribus habitarían confiados. Y así fue al pie de la letra. Lo que pasa es que nos han enseñado, han cogido la palabra y la han llevado un grupo de gente, y han alineado la palabra en pro de esa mentira, y han sacado la verdad de la palabra y la han convertido en una mentira. Entonces, eso es lo que estamos demostrando cada que nos reunimos. Muy importante, hermano. Así que la venida del Señor, y lo que Él le estaba hablando a esta audiencia que Él tenía, que no era otra que los escribas y los fariseos. De los fariseos menciona el Nuevo Testamento alrededor entre 90 y 100 veces. Busque la palabra fariseo o fariseos, y la va a encontrar entre 90 y 100 veces en el Nuevo Testamento. Y siempre ellos están relacionados con los escribas, con los saduceos, con los gobernantes, con el Sanedrín, con los principales sacerdotes, con los ancianos. Están relacionados con ellos. Era un mismo pensar que tenían. La cúpula, el Sanedrín, que era 71 con el sumo sacerdote, la casi totalidad eran fariseos, y había también saduceos. Muy importante, los esenios se formaron de la secta de los fariseos, que estos se apartaron del todo y se fueron de Jerusalén, se fueron para una montaña y allá se quedaron. Y eran más estrictos que los mismos fariseos. Entonces, muy importante, todo eso era escatológico. Lo que el Señor le está hablando al rico y Lázaro era escatología de lo que iba a suceder. Entonces, muy importante que estamos viendo el rico y Lázaro y su perspectiva escatológica. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Lucas 16:19. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino. Aquí está una tremenda revelación. O sea, que el rico no era cualquier rico, el pobre no era cualquier pobre. El pobre era un rico escatológico,
un rico profético, igual que Lázaro. El Señor no está hablando de un Lázaro pobre, común y corriente, no, está hablando en un cumplimiento. Así que púrpura habla, los que se vestían de púrpura eran los principales sacerdotes, el sumo sacerdote, se vestían de púrpura, y la púrpura tipificaba, búsquelo en el internet, tipificaba gobierno, poder, autoridad, riquezas, alcurnia. Y lino fino tipificaba un sacerdocio que debería ser fiel a Dios y a su palabra. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Habla de la suntuosidad, de la opulencia en que vivían. El templo era de ellos. Hacían con el templo lo que quería. El Señor los acusa. 2 veces les limpió el tiempo y los acusó todo el tiempo. De que convirtieron el templo de Dios en un banco, una casa de cambio. Así que muy importante. Había también un mendigo llamado Lázaro. Este mendigo llamado Lázaro no es un mendigo. Es el Señor, le está hablando a esa audiencia, los escribas y fariseos que se burlaban de él. Y que en otro versículo dice que le querían hacer trampa para hacerlo caer. Esos que estaban relacionados con el resto de las sectas y con la cúpula que estaba al frente, que dominaba al pueblo, que tenían el poder de la vida sobre el pueblo, el poder de la muerte sobre el pueblo. Ahí estaban los principales sacerdotes, que lo dice claramente el libro de los Hechos, que ya lo hemos estudiado. El libro de los Hechos habla de los principales sacerdotes que le daban cartas a Pablo y a muchos emisarios para que fueran a buscar a los cristianos por toda parte para traerlos, y se oponían para matarlos. El sumo sacerdote, que también daba cartas, los ancianos, que también daba cartas. Así que toda esa cúpula era la con la que estaba relacionado el púrpura y el lino fino, hermanos, para que entendamos, muy importante. Entonces, aquí habla de Lázaro, que Lázaro no es cualquier Lázaro ni cualquier pobre, está hablando escatológicamente, que estaba sentado a la puerta del rico, lleno de llagas. El rico que vertía de púrpura y escarlata tenía unas obligaciones proféticas, unas obligaciones que debían cumplir sobre el pueblo pobre, sobre el pueblo al que le robaban, sobre el pueblo al que iban a ofrecer sacrificios y les daban en la cabeza en el cambio del dinero, porque traían dinero de otros países, les daban el cambio porque eran los cambistas, les daban en la cabeza, les robaban y además les vendían animales cojos, ciegos, en fin, con defectos que tipificaban a la perfección del verdadero y perfecto Cordero de Dios, Cristo. Es muy importante que entendamos la palabra, hermano, y no sigamos tragando entero y leyendo como si esto fuera un libro cualquiera, no. Es la palabra de Dios y su palabra revelada que la necesitamos. Entonces el rico, el Lázaro estaba lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. La mesa del rico, sabemos que el rico se había sentado en la cátedra de Moisés. El rico que vestía de púrpura y lino fino se había sentado como la palabra de Dios. Acuérdense de lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4, que ese se oponía a Dios, se levantaba contra Dios y contra todo lo que se llamaba Dios y todo lo que le hiciera culto a Dios, y que se sentaron también como Dios en el templo de Dios. O sea, se sentaron como la cátedra de Moisés. El Señor los acusa en Mateo 23, 1 y 2, que se habían sentado en la cátedra de Moisés. O sea, que Moisés, cuando Moisés hablaba era la palabra de Dios, y cuando viniera el profeta, el Mesías, entonces él iba a ser la cátedra de Moisés del Nuevo Testamento. Primero, como creen todos los judíos, primero era un reino mosaico y después mesiánico. Ellos creen en 2 eras, la era mosaica de la ley y la era mesiánica de la gracia. Entonces, en la era mesiánica vendría este rey sacerdote y profeta, que era el que había profetizado Moisés, que vendría a ser la palabra de Dios. Era la palabra viva. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo era la palabra, era Cristo, el verbo, la Biblia, caminando. Ellos se sentaron, lo quitaron a él y se pusieron ellos. Entonces, muy importante, los que visten de púrpura y de lino fino, que es el rey, y que de esos están los fariseos, los escribas. Gamaliel era uno de esos, era un fariseo. Así que ansiaban saciarse. Lázaro, lo que tipifica, Lázaro, lo que representa,
Las migajas que caían de la mesa del rico, solamente caían migajas, porque el resto eran puras tradiciones y costumbres de hombres, mandamientos de hombres. El Señor los acusa de eso, de que le quitaron la llave de la ciencia al pueblo, condenaron al pueblo y se opusieron a que el pueblo se salvara. Entonces, muy importante, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Es el Señor Jesucristo dando una parábola. Acuérdense lo que dice claramente el Señor, que Él únicamente les hablaba por parábolas, y sin parábolas nunca les habló. O sea, que esto era una parábola, claramente. Entonces, inclusive los discípulos después vienen y le dicen: Señor, ¿y tú por qué les hablas a ellos por parábolas? Y Dios: si a ellos les hablo por parábolas para que no entiendan, pero a vosotros hablo claramente. Entonces, a ellos siempre. Entonces, esto es una parábola. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Mire que aquí no habla de tiempo, mas sin embargo los pastores vienen enseñando. Yo fui uno de ellos y siempre han enseñado y siempre enseñamos. Eso ya se acabó en mi vida, de que esta parábola se refiere a lo que pasa después de la muerte. Nada que ver, no tiene nada que ver con eso, cero, nada, como lo estamos probando. Y apenas estamos en introducción y ya vamos en la sexta enseñanza, introducción. Entonces, muy importante, que no tiene nada que ver con un más allá, o lo que pasa un segundo después, nada que ver con eso, hermano, como ya lo venimos probando. Entonces, en el Hades alzó sus ojos. Esto es una imagen de lo que ellos creían, porque ellos tenían una idea platónica. Platón creía de que el cuerpo no servía, era el pecador, pero que la persona, la que habla, el alma o el espíritu o el ser, no peca, sino que el que peca era el cuerpo. Entonces por eso démosle rienda suelta al cuerpo, que hagamos lo que queramos, que el cuerpo se deshace y el alma es eterna y se va para un lugar y después pasa para otro. Eso era una idea platónica y eso creían los fariseos. Entonces, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces él está en un infierno. Claro que la Biblia no habla de eso. El Señor está dando una parábola y está usando unas personas para tipificar algo escatológico que iría a suceder. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado allá. O sea que según lo que nos interpretan, el que pasa muy bueno y tiene mucho dinero aquí en la tierra va para el infierno, y el otro, por pobre, va para el cielo. No importa a Cristo que lo reciba o no lo reciba, no importa a Dios, nada. Ahí está, porque aquí no dice nada de que ellos eran creyentes ni nada, ni que el otro rechazó. Pero el Señor está hablándole a una gente sobre sus creencias, sobre sus supersticiones y todo lo demás. Entonces, muy importante, escribas y fariseos, que estaban llenos de eso. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de aquí ni de allá pasar acá. O sea que estaban en dos lugares diferentes. Entonces le dijo el rico: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, ya que no podemos pasar de aquí para allá ni de allá para acá, entonces, por favor, Padre Abraham, envía al muerto Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Ya sabemos que son las cinco sectas, más la secta de los... Entonces están los escribas, los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes y los herodianos, 6 sectas. Él, que está, el rico, que es el fariseo, tiene 5 hermanos, que son 6 sectas que conformaban el judaísmo. Entonces, y principalmente los que estaban en el poder, y ahí venían los fariseos y los escribas. Entonces, para que les testifiquen, tengo 5 hermanos para que les testifique el muerto Lázaro, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo al rico: a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él le dice: tus hermanos, ya tú estás condenado, porque el Señor está hablando de gente que ya no tenía remedio. Tú ya, o sea, les dice Abraham
la palabra de Dios tienen. Tienen a Moisés, tienen los 5 libros de la ley. Y además tienen los libros proféticos, todo lo que profetizan ellos, que se debería cumplir en el Nuevo Testamento, eso lo tienen en la mano. Óiganlos. Entonces el rico dijo, no, padre Abraham, no la ley, no los 5 libros de Moisés, no el resto de libros proféticos, eso no. Queremos milagros, queremos prodigios, queremos maravillas. Pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, o sea, si envías a Lázaro de entre los muertos, se arrepentirán. Miren que habla de arrepentimiento, pero cimentado en milagros, en prodigios y en maravillas. Y la palabra la desechó, la tiró tras sus espaldas, la quemó, la sacó eternamente. ¿Qué eran los Moisés y los profetas? La palabra de Dios. Porque cuando el Señor dice en Lucas 24:44 a los 2 de Maús, no era necesario, obligatorio que se cumplieran en mí todas las palabras, todas las palabras que están escritas en Moisés, 5 libros, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Apocalipsis, en los libros, en los profetas y en los 176 salmos. Y esos profetas profetizaban de Cristo. Entonces cuando él dice que rechaza, Moisés no, la ley no, y los profetas tampoco, lo que está rechazando era lo que todos los profetas profetizaban de Cristo. Entonces le está mostrando aquí a Lázaro que ellos rechazaban a él, ellos estaban burlando de él, ellos le querían hacer trampa para hacerlo caer, ellos habían convenido para matarlo, en fin. Entonces, si desechan a Moisés, la ley, el sistema levítico, los 603 mandamientos, y desechan los profetas, desechan a Cristo, porque Moisés en Deuteronomio 18:18 profetizó de Cristo como el profeta que vendría a sentarse en la cátedra de Moisés. Primero era el reino mosaico y vendría a establecerse el reino mesiánico, y él como la palabra de Dios. Ellos se sentaron en la palabra de Dios, quitaron a sus profetas, quitaron a sus apóstoles, quitaron a sus discípulos y terminaron quitándolo a él. Es muy importante, ¿quiénes? Los fariseos y los escribas, que estaban aliados con todos los demás. Enseguida se lo muestro. Es muy importante. Entonces, palabra de Dios no, milagros, prodigios y maravillas, que es lo que queremos nosotros. Lo demás, nosotros tenemos ya la palabra, tenían el Talmud, tenían mandamientos de hombres. El Señor los acusa todo el tiempo, enseguida lo vemos. Verso 31, Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, tampoco se arrepentirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Padre, glorifícate en esta palabra, Señor. Señor, trae entendimiento a mis hermanos y a mi vida, Señor. Es el propósito de reunirnos, para entender tu palabra, no para tener un cuento religioso legalista de cánticos y que no transforman nuestras vidas. Que no te vemos cada día que estudiamos con más temor, con más temblor de deshonrarte, Señor, de acercarnos a ti, de venir a tener comunión contigo, Señor, si no te conocemos, donde tú dices que tú te agradas únicamente en que te conozcamos y te entendamos, Señor. Pero la iglesia nos hemos adormecido en culto, Señor, programado, Señor, para mantener, Señor, una audiencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en tu conocimiento, en tu entendimiento. Espíritu Santo de Dios, haz esa obra, Señor, regeneradora, renovadora, santificadora en nuestras vidas, que podamos entenderte, podamos amar tu palabra, Señor, y podamos amarte a ti y conocerte. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Qué importante, hermanos, en este nuevo año poder entender muchas cosas preciosas. Un hermano mesiánico que me escribe y me dice que en qué me fundamento yo. Pues me parece que es una muy buena pregunta, y yo creo que de corazón es así, de él, creo. En qué me fundamento yo para decir, para asegurar de que el rico es esa cúpula judía del primer siglo. Entonces, alabo esa pregunta y cualquier otra que traiga buenas intenciones, ¿cierto? Que no sean simplemente como lo escriben los fariseos, que le hacían preguntas solamente para hacerlo caer o para burlarse de él. Ojalá que sean sinceras, y vamos a estudiar. Hoy inclusive toda esta enseñanza se cimenta en esa pregunta de este hermano, y vamos a ver la palabra preciosa, cómo le va a dar respuesta a este hermano. Entonces es muy importante que la audiencia de Jesús eran los escribas y los fariseos. Ahí lo vemos claramente. Verso 14 dice que ahí estaban los escribas y los fariseos.
Verso 16 igual. En el verso les dice a Moisés y a los profetas, les dice el Señor. En el verso 16, antes de enseñarles la parábola, Él les dice a ellos, a Moisés y a los profetas tienen. Y qué coincidencia que les habla de que Moisés y los profetas llegaron hasta Juan. Creo que es el verso 15 o 16. Los Moisés y los profetas llegaron hasta Juan. Y eso es lo que el rico desecha. Y el Señor les está hablando a los escribas y a los fariseos de que Moisés y los profetas llegaron hasta Juan. O sea, que la salvación por la ley y por los profetas era únicamente hasta Juan. O sea que los que murieron de todo el Antiguo Testamento creyendo en la ley, que se esforzaban por cumplir la ley y que le creían a la palabra de los profetas, esos dormirían y serían redimidos cuando viniera el Mesías. Entonces, por eso les dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, o sea, únicamente hasta Juan, únicamente hasta Juan. Desde entonces, o sea, ya de ahí, acuérdese que Juan tenía 30 años cuando fue llamado al ministerio. Jesús tenía 30 años, pero Juan nació 6 meses antes, o sea, que en el ministerio de Juan fue 6 meses antes que el de Mesías. Hasta Juan, cuando Juan murió, hasta ahí llegaron Moisés y los profetas. Pare de contar, ya no hay más Moisés y los profetas, ya lo que hay, como dice ahí, desde entonces les es predicado el reino de Dios. O sea, a través de Cristo, el Mesías que venía como rey, como lo profetizó Génesis 49:10. Como lo profetizó Isaías 49:6, de que él venía inclusive desde el 1 hasta el 6. Entonces, muy importante. Y ese Moisés y los profetas dice que la ley fue únicamente llegó hasta Juan. Moisés y los profetas, dice, eso fue lo que desechó 4 versículos después el rico. Y qué coincidencia que les habla de lo mismo. Y que a partir de él, el que les está dando esa palabra, del que se burlaban y al que querían hacer caer, de él profetizó Moisés, que él sería el profeta de Dios del Nuevo Testamento. Él sería el que se iba a sentar en la cátedra de Moisés, que estaban sentados ellos, que le habían robado, le habían quitado la llave de la ciencia al pueblo y lo dejaron ignorante. Le leían cosas de la Torá, pero les explicaban cosas del Talmud. Hermanos, como los acusa el Señor en Mateo 23, 1, 2 en adelante. Muy importante, que eso ya lo vimos. Así que Jesús le venía hablando a una audiencia muy especial, los escribas y los fariseos, a los cuales les dio esta parábola de Lázaro el rico. Les habló de la ley y los profetas que vino hasta Juan. O sea que si ellos no fueron salvos por la ley y los profetas, no les quedaba sino una: ser salvos a través del Mesías, estableciendo el reino de Dios a través de su preciosa sangre, el nuevo pacto. Primero estaba el pacto de la ley en Moisés y los profetas, y venía el pacto de la gracia a través de la sangre de Cristo Jesús y a través de su evangelio. Por eso dice, desde entonces les es predicado el evangelio del reino de Dios, el evangelio de Cristo. Muy importante, porque ellos desecharon, Moisés y los profetas, como le dijo a Abraham, que el Señor se está haciendo pasar ahí por Abraham. Moisés y los profetas, no, queremos solamente milagros. Nosotros ya tenemos palabra, y era el Talmud lo que tenían, que seguía lo vemos. Y al desechar, entendamos esto, hermano, por amor de Dios, al desechar Moisés, los profetas están desechando todo lo que los profetas profetizaron del Mesías, que les estaba hablando a los escribas y fariseos. Entonces, al desechar toda la palabra profética, lo desechan a él, desechan el nuevo pacto en su sangre, lo desechan como profeta, lo desechan como rey, lo desechan como sacerdote. Hermanos, qué coincidencias, ¿ah? Muy importante. Jesús les dice en Lucas 16:16 a los escribas y a ellos, la ley y los profetas eran hasta Juan. O sea que el medio de salvación, ley y los profetas, únicamente era hasta Juan. A partir de que Juan murió, ya entró el Mesías en operación a los 30 años y ya les es predicado el reino de Dios. Ya era únicamente la salvación a través del reino de Dios, y era imposible entrar sin Cristo. Por eso Pedro les dice en Hechos 4:11, porque le está diciendo a todos los judíos, ahí está la cúpula, ahí está el Sanedrín, ahí está el sumo sacerdote, ahí están los escribas, los fariseos, los ancianos, los gobernantes.
Léalo, desde el 1, Hechos 4, desde el 1 en adelante. En el 11 les dice, porque no hay un nombre en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Le está diciendo él como judío y le está diciendo a toda esa cúpula como judía que únicamente en el nombre de Cristo podrían ser salvos. Entonces, la ley de los profetas que el rico desechó y que el Señor le acaba de hablar en versículos anteriores a los escribas y fariseos que también la desecharon, era la forma de salvación del Antiguo Testamento. Ahora, con el Mesías que también vino bajo el Antiguo Testamento y vino bajo la ley, él comenzó ya con la gracia, con el reino de Dios a través de su preciosa y bendita sangre para Dios. Así no sea para muchos más. Para ellos era basura. Por eso que le dijeron a Pilato que esa sangre que es basura sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Muy importante que entendamos la palabra, hermanos. Entonces eran el medio de salvación hasta Juan. Leí los profetas y ellos dijeron no. O sea que no había forma de que ninguno de ellos fuera salvo bajo la ley y los profetas cuando vino el Mesías. Ya dejó hasta Juan, cuando Juan murió, ya ahí se acabó ley y los profetas. Seguía la ley y los profetas porque la palabra de Dios seguía, pero el medio de salvación era a través del reino de Dios, y ese reino de Dios estaba establecido a través de la sangre de Cristo, únicamente el nuevo pacto. Por eso es muy importante que entendamos que cuando vino el Mesías, en el verso 18, qué tremendo, que en el verso 18 les habla del matrimonio, hermanos. Qué tremendo. Les habla de que, primero les habla de que no puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. De ahí les habla de que la ley del profeta era hasta Juan. Y después les habla de un matrimonio. Pero nosotros siempre lo cogimos para enseñar de que eso está hablando del matrimonio. ¿Cómo es posible que el Señor viene hablando de un tema totalmente nada que ver con ningún matrimonio y viene y les mete el matrimonio? ¿Por qué? Porque Él estaba hablando a Judá. A Judá. Cuando Él vino a Judá, las 10 tribus estaban perdidas. Y que esas 10 tribus comenzaron a salvarse en Hechos capítulo 2, verso 5 en adelante. Y esa tribu de Judá, Él se había divorciado de las 10 tribus. Dios, como lo dice claramente la palabra en Oseas. Y en el nuevo pacto, en Isaías 31, dice claramente que el Señor se deshizo, se entendió de ellos, se divorció de ellos, pero haría un nuevo pacto. Entonces, cuando vino el Mesías, el Señor se divorció, el Padre se divorció de las 10 tribus, pero no se divorció de Judá, una perla preciosa que la mencioné el domingo pasado. No se divorció de Judá porque no podía divorciarse, era imposible divorciarse de Judá, a pesar de que Jeremías capítulo 3, por favor léalo en la casa, que eso honra a Dios, hermano. Eso es bendición para sus vidas. Le hace el capítulo 16 de Ezequiel, cómo el Señor asegura que Judá fue miles de veces más perversa que las 10 tribus, pero sin embargo, a pesar de que Judá fue la más perversa que pudo haber existido, Dios se divorció de la menos perversa de las 10 tribus. ¿Por qué? Porque no se podía divorciar de Judá. ¿Por qué? Porque a través de Judá venía el Mesías, y el Mesías no podía nacer bastardo. No podía nacer fuera del matrimonio. Por eso Dios, a pesar de que fueron los más perversos, no se pudo divorciar de ellos. Por eso es que el Señor venía no a casarse con ellos, sino a renovar el pacto con ellos, a renovarlo. Es como cuando yo estoy casado con mi esposa y nos vamos para otro país y allá nos volvemos a casar, renovamos los pactos, eso es todo. Pero ya somos casados. El Señor nunca se divorció de la más perversa, porque por ahí venía su hijo. Por ejemplo, María era descendiente de David, de la tribu de Judá, y María pertenecía a esa tribu de la cual Dios no se divorció. Por eso cuando Jesucristo nació bajo pacto de matrimonio entre Él y Judá. Pero Judá no quiso renovar el pacto. Por eso dice el Señor que a lo suyo vino a cumplir todo lo que Él tenía que cumplir, a buscar y salvar lo que se había perdido, en fin, a cumplir cantidades de cosas. Vino el Señor, y a partir de su venida, el Señor vino bajo pacto. O sea, estaba el pacto con ellos, pero vino a renovar el pacto.
Y el Señor renovó el pacto con, mire que José y María le servían al Señor. María fue la madre del Señor y sujeta a la palabra, porque estaba bajo pacto con Dios. Entonces el Señor a lo suyo vino, pero los suyos, Judá, a los que él vino, no lo recibieron. No aceptaron. Entonces Apocalipsis habla de un divorcio con una ciudad perversa, y habla del matrimonio con una ciudad, con una Jerusalén celestial. Por eso es que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, los judíos que le recibieron. Entre ellos estaban José y María, Pablo, Pedro, Juan, en fin, los 5.000, los 8.000, los 3.000, los 5.000, en fin. Mas a todos los que recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire de dónde son nacidos, del cielo, no engendrados de carne ni de voluntad, no de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino del cielo, o sea, sino de Dios. O sea que los nuevos hijos son celestiales. Por eso es que la nueva Jerusalén viene del cielo, o porque es que el Señor le dice en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas. La ciudad no mató a nadie, nunca mató a uno. Los que mataban eran los judíos. Por eso los judíos se llaman Jerusalén. O sea que había una Jerusalén terrenal que mataba a los profetas, y ahí también una Jerusalén celestial, pero esta nacida del cielo. Esto eran todos terrenales. Muy importante que entendamos la palabra del Señor. Entonces el Mesías nació bajo pacto de matrimonio, no nació bastardo. Por eso no se divorció de ella, pero después se divorció cuando ellos le dijeron: no tenemos más marido que César, no tenemos más autoridad que César, no tenemos más rey que César. Ojo, hermano, por amor de Dios, hermano, esto es para niños, para que entendamos la palabra. Muy importante. Pero a partir del Mesías comenzó a operar el reino de Dios. Entonces la ley y los profetas, a los que el rico o escribas y fariseos le dijeron que no, que vestían de púrpura y de lino fino, le dijeron que no ley, no profetas. O sea, al desechar la ley, desecharon el sistema de salvación bajo el antiguo pacto, y al desechar a los profetas, desecharon también al que profetizó Moisés como el profeta que vendría, de lo cual habla claramente Hechos capítulo 3:23, lo habla también Esteban cuando lo estaban apedreando. Él habla de que Dios les enviaría un profeta, y era el Mesías, él el que se iba a sentar en la palabra, en la silla de Moisés, a reemplazar a Moisés bajo el nuevo pacto, y ellos lo desecharon. Entonces, primero eran salvos por la ley de los profetas, pero a partir del Mesías ya eran salvos a través del reino de la sangre de Cristo. O sea que a pesar de que Dios los dejó de hablar por 400 años, desde Malaquías hasta Juan el Bautista, porque hasta ahí eran los profetas y hasta ahí era la ley, seguía operando Moisés y los profetas, hasta ahí, pero solo hasta Juan, únicamente hasta Juan. Muy importante, si nunca habíamos entendido esto, muy importante. Esto es base y fundamento para poder entender cosas preciosas. O sea, todos los que murieron bajo la ley y los profetas tenían su redención en el Mesías que esperaban. Morían en esperanza de él. Por eso dice que muchos profetas y justos, hombres de Dios, no vieron lo que ellos vieron, hermanos, ni oyeron las cosas que oyeron, murieron en esperanza. El Mesías del que profetizaba, como lo dice Lucas 24:44, de que era necesario, obligatorio, que tanto Moisés, 5 libros, los profetas y los salmos hablaban de él, se cumpliera perfectamente en él. Entonces, muy importante que este hermano, un hermano mesiánico, me pregunta: ¿qué bases escriturales tengo yo, Pastor Jesús, para decir que el rico de esta parábola era la cúpula judía de hace 2000 años? Yo le agradezco a este hermano su pregunta, la recibo con mucho cariño y le doy gracias por ello. Dios lo bendiga, por sus dudas y por su pregunta, porque hermanos en la iglesia nunca me preguntan, como que lo entienden todo, y yo creo que no es así. Pero qué triste, me toca a mí preguntar y hacer de todo para poder crecer. Pues las preguntas lo hacen a uno crecer, las dudas lo hacen a uno crecer, en investigar y poder dar lo mejor y poder corregir lo que no está correcto, de parte mía o de parte de donde venga. Pero dejemos que para este hermano y para todo el que tenga dudas sobre esto, sea la Biblia dándole la respuesta. Miremos por la palabra de Dios las bases escriturales que demuestran con absoluta precisión y perfección quién
Es el rico de Lucas 16. Mira que les habla de ley, los profetas eran hasta Juan, o sea, el sistema de salvación era hasta Juan. Y con Cristo venía el sistema de salvación a través del reino. Entonces ellos rechazaron a la ley y los profetas y rechazaron al Mesías, rechazaron todo sistema de salvación. Ojo, ¿quiénes? Vamos a ver quiénes dicen la Biblia que fueron esos, hermanos. Entonces la audiencia de Jesús, los escribas y los fariseos, tipifican al rico, que le dijo no al Señor, no a la ley y los profetas, y se burlaban y se reían y querían hacer caer al Señor, o sea, el reino. Entonces despreciaron y desecharon a Moisés y los profetas, despreciaron y mataron al Mesías, desecharon el reino. ¿Quiénes? Toda esa cúpula. Pero vamos a mirar Marcos 7:9. Les decía también, está hablando Jesús, bien invalidáis, hacéis vano, pisoteáis, quemáis, tiráis a la basura el mandamiento de Dios. Uy, qué grave. Para guardar vuestra tradición. O sea que aquí el Señor está poniendo una tradición de miles de mandamientos, lo cual ellos cogieron la palabra de Dios, la quemaron, la pisotearon, la botaron y pusieron sus tradiciones. ¿Quién nos está acusando? Jesús. Ojo, Dios hecho carne, el Rey del universo, al que se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. No cualquier Jesús, hermano, para que no lo sigamos tratando así, por defender a sus pastores o a sus cosas. Ojo con eso. Pero en el verso 5, mire cuál es su audiencia a la que le está acusando de esto. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, miren, los mismos de Lucas 16, que se burlaban de él y que lo querían hacer caer. Le preguntaron pues los escribas y fariseos, ¿por qué tus discípulos no andan conforme, conforme que no a la palabra de Dios, no al evangelio, a la tradición de los ancianos? Lo mismo de lo que los acusa el Señor en el verso 9. Y lo mismo que le dice el rico a Abraham, le dice, no, esa palabra no, nosotros tenemos nuestra propia palabra, solamente queremos milagros y maravillas que nosotros no podemos hacer. Y lo vieron haciendo milagros y maravillas y lo mataron. Ojo, muy importante, verso 6, les dice, en el verso 6, les dice, porque ellos dicen, ¿por qué tus discípulos no siguen las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no botan esa Biblia, esa palabra de Dios, la tiran a la basura como nosotros, la queman, la pisotean, la tiran tras sus espaldas como nosotros y comienzan a obedecer la tradición de los ancianos más bien? Ojo, hermanos, para los que defienden el mesianismo y todas esas cosas raras, les dice hipócrita en el verso 6, léalo por favor, estamos en Marcos. Marcos 7, verso 6, les dice hipócritas. En el verso 7 les dice, pues en vano me honran. Así hay muchos cristianos, en vano honran al Señor, defendiendo el judaísmo y defendiendo tradiciones y defendiendo cosas de hombres, mandamientos de hombres. Ojo con eso, muchos lo están haciendo, enseñando como doctrinas de Dios, o sea, enseñando como la palabra de Dios, mandamientos de hombres, la tradición de los ancianos, el Talmud. Y cualquier otra de esas cosas que no sea la palabra de Dios. Mire cómo dice, lo acusa el Señor. ¿Por qué no coges a estos discípulos tuyos y los obligas a que boten esa basura de palabra de Dios y a que obedezcan la tradición de los ancianos? Vuélvalo a leer, hermano, por amor de Dios. Vuélvalo a leer. Verso 8. Porque pisoteando, abandonando, desechando el mandamiento de Dios nuevamente, os aferráis a la tradición de los hombres, el Talmud, mandamientos de hombres. ¿Sí ven? ¿Quiénes hacían eso? Toda la cúpula en general, el 100%. Toda. Así que, ¿qué dejaron, abandonaron y desecharon? ¿Quién? Verso 5, escribas y fariseos, la misma audiencia de Jesús en el rico y Lázaro. Ojo, los que desecharon el mandamiento de Dios en el rico y Lázaro, que son los mismos que están desechando el mandamiento de Dios, los escribas y fariseos aquí. ¿Sí ve? Que es solamente la cúpula. ¿Sí ve? Pero sigamos adelante. Entonces, ¿qué dejaron, abandonar y desecharon los escribas y fariseos? Moisés y los profetas y al Mesías prometido, al profeta.
nada más y nada menos. Los dos sistemas de salvación, uno, Moisés y los profetas, eran hasta Juan, o sea, el sistema de salvación hasta Juan, era la forma, la ley y los profetas, esa es la única forma. Y ya con el Mesías es él y su reino. Desecharon Moisés y los profetas y desecharon al profeta, al rey y sacerdote. ¿Quiénes? Escribas y fariseos, toda esa copia. Entonces, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, Talmud babilónico. ¿Usted por qué cree que en Apocalipsis habla de esa ciudad de Babilonia? La ciudad de Babilonia la grande, la madre de las rameras. ¿Por qué? Porque ¿dónde fue que cuando los llevaron 70 años para allá como esclavos, allá cautivos, allá ellos escribieron el Talmud babilónico, el más avalado por todo el judaísmo hoy? ¿Dónde fue? Averigüe, porque hay un Talmud de Jerusalén. Pero el más avalado y el que estudian ellos es el babilónico. ¿Dónde nació? En Babilonia. ¿Y por qué llaman a esa ciudad allá la gran ramera Babilonia? Porque esos mandamientos de hombres, todo ese Talmud, todas esas tradiciones de hombres, mandamientos de hombres, los aprendieron allá. Por eso el Señor los acusa a eso, de esa ciudad de Babilonia, que es la misma relación perfecta. Entonces, Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia, le está diciendo a la gente, al pueblo y a los apóstoles, a nosotros, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Cuál era la justicia de los escribas y fariseos? Sus mandamientos de hombres. Ellos no necesitaban a Dios, no necesitaban la palabra de Dios, desecharon la palabra de Dios, desecharon al Mesías de Dios, desecharon al profeta de Dios, desecharon la verdad de Dios y se casaron. Por eso acusan, ¿por qué tú no obligas a tus discípulos a que dejen esa palabra y comiencen a obedecer la tradición de los ancianos? Ay, hermano, lo acabamos de leer, por favor no le olvide nunca esto. Esta palabra es muy profunda, pero muy real. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, obvio, así como ellos no entraron. ¿Qué tuvo que hacer Pablo? Que les decía, hagamos una comparación entre ustedes y yo. Les decía, yo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, fariseo. Estudié a los pies de nada más y nada menos que Gamaliel. O sea, yo soy más que todos ustedes y sé más que todos ustedes, pero todo eso que yo aprendí, tradiciones de los ancianos y mandamientos de hombres, los doy por basura, por estiércol, por amor de mi Cristo. ¿Sí ven? ¿Qué fue lo que él echó por basura? Todo eso, todas esas tradiciones, todo eso, todos mandamientos de hombres. Hermanos, mandamientos de hombres, todo eso lo echó por basura. Porque hay tradiciones que siguen lindas en la familia, pero los mandamientos de hombres, todo lo echó por basura, Pablo. Entonces, ellos desecharon. La justicia de ellos era su propia justicia. Ellos dicen, y todavía dicen muchos que los defienden, que ellos no necesitan al Mesías, que ellos tienen un pacto eterno con Dios. ¿Qué les dice Pedro nuevamente en Hechos capítulo 4, verso 11? Porque no hay un nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo le está hablando a todos los judíos. Y como vienen y dicen que es que Dios tiene un pacto con ellos, es a través de la sangre de Cristo, como profetizó el Señor. Jeremías 31, 31 33. Haré un nuevo pacto como el pacto que hice con vuestros padres, cuando ellos pisotearon y yo me desentendí de ellos, se divorció de ellos. En el nuevo pacto pondré mis leyes en vuestra mente y las escribiré en vuestros corazones, y ninguno tendrá necesidad de enseñar al otro ni a su hermano, porque yo les enseñaré todas las cosas. Eso es lo que dice por allá el libro de Primera de Juan, de que la unción que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, es el que nos enseña todas las cosas. Por eso es muy importante entender. Yo, póngame el título que quiera, no puedo darle a usted sino información. Aquí le estoy dando información. El único que puede darle la revelación es el Espíritu Santo de Dios, no a través de nadie, sino a través de su palabra. Por eso es que hay muchos que predican la palabra y la mezclan con otras cosas. Ahí no hay forma de que la gente, porque le entró a su mente la palabra de Dios, pero también le entró levadura. Y la levadura se corroe toda la masa. Muy importante que entendamos, hermanos. Por amor de Dios. ¿Okay? Tenemos que tener celo por el Señor y celo por su palabra, hermanos.
Muy importante. Muy importante, hermanos, que podamos entender estas cosas. Dos formas de salvación: la ley y los profetas, que ellos desecharon, y desecharon al Mesías que traía el reino. Cero, imposible. ¿Quiénes? Toda esa cúpula. Y obligaron al pueblo a que también entraran con ellos. Mateo 12:14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Mire, fariseos. ¿Para qué? Para bendecirlo, para destruirle. Mateo 16:1. Vinieron los fariseos y los saduceos. Mire que se agrupaban con diferentes grupos. Ya con los escribas, aquí con los saduceos, mire, con las sectas. Para tentarle, ojo, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mire, para tentar al Señor, para hacerlo caer. Muy importante. Es para que entendamos quién eran los que se oponían a él y a su palabra. Mateo 21:45. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos, si ve que se mezclaban con el uno, los fariseos siempre con el uno y con cada una de las sectas, para hacer caer al Señor, para destruir el reino de Dios, para destruir el establecimiento del reino, para destruir a los profetas, a los apóstoles, a los discípulos y al Señor. Mírenlo, se mezclan con el uno, con escribas, con saduceos, y aquí con los principales sacerdotes. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes, estamos hablando de la cúpula del Sanedrín, y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. El Señor los estaba acusando ahí cuando les habla de la parábola de los labradores malvados, que él dice que les había enviado profetas y los mataron, a discípulos los mataron, les enviaron y los mataron, y les voy a enviar a mi hijo, de mi hijo tendrá misericordia. Lo mataron también y dijeron: este es el hijo, el heredero, quedémonos con su reino. Que había profetizado Génesis 49:10, que ellos iban a tener el reino y el dominio hasta que viniera él, pero cuando viniera él, todos los pueblos se someterían a él. No se sometieron, más bien acabaron con todos y acabaron con él y se quedaron con el reino. Uy, hermanos, por amor de Dios, esto es para niños. Yo no le veo nada científico a esto. En Mateo 23 Jesús les da 7 ayes. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Por favor, léalo, Mateo 23, verso 13. ¡Ay de vosotros! ¿Quiénes? Escribas y fariseos, los mismos que eran la audiencia de Jesús, los mismos que desecharon. Mire, aquí el Señor los acusa en estos 7, 8 ayes. Hipócritas. ¿Quiénes se sentaron en la cátedra de Moisés según Mateo 23:2? Los escribas y los fariseos. Hipócritas. ¿Y por qué los llamaba hipócritas a los escribas y fariseos? Porque cerráis el reino de Dios. Les quitaron la palabra. Moisés y los profetas no. Mataron a sus discípulos, mataron a sus apóstoles, mataron a sus profetas y lo mataron a él. Entonces, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. O sea, no entran ni dejan entrar. ¡Qué tremendo! A esos mismos, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, o sea, uno que ya pertenece al reino, se lo roban para volverlo al judaísmo, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más, hijo del infierno que vosotros. O sea, aquel que está en el reino de Dios y se va para el judaísmo, como la casi totalidad del mesianismo, que ya todo es Antiguo Testamento, todo es para allá, y se olvidaron de que el Antiguo Testamento o Primer Testamento eran las sombras y las sustancias del Nuevo Testamento. Ay, hermanos, y que volver a las raíces. ¿A cuáles raíces? Y las raíces están podridas. ¿Cuál es la raíz? Las raíces Abraham. ¿Y qué decía Abraham? Que él esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor les dio la Nueva Jerusalén. ¿Ah? Y decía que él era peregrino aquí, que él no quería ninguna ciudad ni nada de eso, terrenal, sino la celestial. Muy importante, hermano. Hay que volver a las raíces, entonces hay que volver a Abraham y no a los cuentos, judaísmo y mentiras y Talmud. El Zohar, la Misná, la Gemara, etcétera, mandamientos de hombres. Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. En Mateo 23 Jesús les da los tremendos ayes. Así que les dice: vosotros, Mateo 23:32, también
llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, ¿a quién? Escribas y fariseos, la audiencia del Mesías, en Lucas 16, que no era otro que el rico, que desechó Moisés y los profetas, que prefería la superstición y los muertos yendo a predicarle a los vivos, que prefería los milagros, prodigios y las maravillas, que fueron los mismos escribas y fariseos y saduceos que le pedían milagros y prodigios y maravillas. Hermano, mire la Biblia respondiéndole a este hermanito, qué bueno, gloria a Dios, y a muchos otros que tengan la duda. Vosotros también llenad la medida. Además, esos escribas y fariseos, le dice el Señor, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. O sea que la medida total para la destrucción que vino sobre los padres, vino perfecta sobre ellos. Y los llama serpientes, generación de víboras. ¿Quiénes? Escribas y fariseos hipócritas. Así que, hermano, ¿le quedan dudas de quién es el rico que viste de púrpura y de lino fino? A quienes Jesús le refiere esta parábola, ¿le quedan dudas? Revisemos algunas otras cositas. ¿Sabe usted, hermano, qué separa al rico de Lázaro y Abraham? ¿Qué lo separa? Dice que una gran cima. Eso es lo que dice. Allá. Pero sabemos de qué tamaño es esa cima. Sabemos. La Biblia lo dice. Es del tamaño de la sangre de Cristo. Sin esa sangre, nadie puede entrar al reino de los cielos. Sin esa sangre. Eso es lo que separa, esa es la montaña que separa a los del infierno y a los del cielo. Esa gran cima, la sangre de Cristo. La que nos limpia de todo pecado. Esa, la del Hijo de Dios hecho carne, esa sangre que es preciosa para Dios y que nos da entrada libre al lugar santísimo. Mire qué gran cima, infinita, no se puede comprar con nada, ni con oraciones, ni congregándonos, es gratis. Yo, por ejemplo, no puedo hacer nada, ni estudiar mucho, ni orar mucho, ni nada para ganarme la comunión con el Padre, la salvación. Nada puedo hacer por mucho que me esfuerce. Solamente la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Esa gran cima. Únicamente, nada podemos hacer. Así que la justificación es por Él, por su sangre. Muy importante. Esa sangre que nos justifica y nos redime, la sangre de Cristo. Por esa sangre es que el Padre nos adjudica. Mire, Él ve a Cristo y ve la perfecta obediencia de Cristo, la perfecta vida de Cristo y la perfecta justicia de Cristo, y nos la adjudica como si fuera suya y mía, como si usted y yo hubiésemos vivido la vida de Cristo. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es preciosa para Dios. No hay nada que usted y yo podamos hacer para ganarnos el cielo, nada. Esa sangre que sella el nuevo pacto del reino de Dios, la que desechó el rico, la que desecharon los escribas y fariseos, esa cúpula completa. Esa sangre que nos redime de todo pecado y acusación del maligno. Esa sangre que nos hace nueva creación únicamente en Cristo. Esa misma sangre es la que los escribas, que los principales sacerdotes, los ancianos, el Sanedrín, los fariseos, hermanos, despreciaron. Ojo, esa montaña, esa cima, mire que separa al uno del otro. Mire, una montaña infinita, sin fin, no tiene fin. Infinita, no hay forma de pasar de aquí para allá ni de allá para acá, imposible, solamente la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo hacen? Si ese es el tamaño de esa cima, me pregunto yo, o le pregunto yo a usted, hermano y hermana, o nos preguntamos, ¿cómo hacen para verse? Si esa es tan separada, tan infinitamente grande, ¿cómo hacen para verse, para hablarse, hermano, para predicarse, para entenderse en medio de esa separación allá en el Hades? ¿Cómo hacen? Si esa sangre es santa. Es una parábola, una figura que el Señor está usando para decirle a ellos que creían que se justificaban a sí mismos, como dice el verso 15 o 16, se justificaban a sí mismos. Y dice, lo que ustedes ven como maravilloso, ustedes como hombres, que los hombres los alaban delante de Dios, es abominación, del peor. Entonces, qué tremendo.
¿O despreciamos el tamaño de la sangre de Cristo? Hermanos, para Dios. Tan grande es la sangre de Cristo para Dios. Tan infinitamente grande. Ojalá nosotros valoramos siquiera un poquito. Ojo, la única sangre preciosa para nuestra salvación. Esa es la montaña, esa es la que hace separación. Hay un solo camino para llegar al infierno o el Hades, que es una tipología que el Señor ponía ahí. Porque eso era lo que creían ellos, que había un Hades con dos compartimientos, uno a la izquierda que era el infierno y otro a la derecha que era el paraíso o la presencia de Dios. Imposible. A la presencia de Dios no puede ir nadie sino resucitado y no más. Y eso lo vamos a seguir demostrando por esto. Acuérdense que apenas estamos en introducción. Hay un solo camino para llegar al infierno, a donde el rico llegó, según sus creencias y supersticiones. Un solo camino. Ese camino es despreciar la palabra de Dios. Moisés y los profetas, no. Porque invalidáis el mandamiento de Dios de escribas y fariseos. Marcos 7. Invalidáis el mandamiento de Dios por las costumbres y tradiciones de los ancianos. Y también lo invalidaron a él, y lo reprocharon a él, lo aborrecieron a él, porque al desechar a Moisés y los profetas profetizaban de él. Ay, hermano, regla de 3. Ese camino para llegar al infierno o al Hades allá es despreciar la palabra de Dios, a Moisés y los profetas, y despreciar la sangre del Mesías Redentor. Muy importante. Si ven, ¿quiénes cumplen esto? Mateo 27:1, venid a la mañana, mire quiénes cumplen esto. ¿Quiénes son? Es el Lázaro el rico. Todos, ojo, ni uno se quedó en la casa, ni uno estaba enfermo, todos, porque está hablando Dios. Venid a la mañana, todos los principales sacerdotes, todos los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Estaba toda la cúpula. Verso 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud. O sea, el pueblo quería que soltaran al Señor y que más bien crucificaran a Barrabás. Y ellos persuadieron al pueblo. ¿Quiénes? Los principales sacerdotes y los ancianos, la cúpula, escribas, fariseos, a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Quiénes pidieron eso? Los principales sacerdotes y los ancianos. Verso 25, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre, o sea, en voz de ellos representaban al pueblo y el pueblo representaban a ellos. Mire quiénes pidieron, toda la cúpula y el pueblo. Respondieron todo el pueblo y dijo, su sangre sea sobre nosotros y su sangre sea sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia. ¿Quiénes los llaman? Los escribas, los principales sacerdotes y los ancianos fariseos. Entonces ya usted puede entender, hermanos, igual que el hermano, el tamaño infinito de separación entre estos dos personajes. Lázaro, pobre, que no le daban las migajas de la palabra, ni solamente migajas, y eso que caía, no se las daban, caía. Y el rico, el que tenía todo, tenía, como dice Romanos capítulo 9, verso 4. Mire ya para terminar, todo lo que estos del primer siglo tenían. Mire, les leo lo que tenían. Que son israelitas, esa cúpula del primer siglo. De los cuales son la adopción, miren lo que tenía el que viste de púrpura y de lino fino, de los cuales son la adopción, la gloria. Ellos tenían memoria de la gloria Shekinah, de la gloria que estaba allí en el tabernáculo, en el templo, cuando ellos caminaban en el tabernáculo, la gloria, el pacto que Dios hizo con ellos y el pacto que les había prometido, el nuevo pacto, era de ellos, no de nosotros. La promulgación de la ley, la que ellos le dijeron, no ley, no Moisés, no profetas. El culto y las promesas, de quienes también eran los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Todo era de ellos, todo. Por eso era el rico, porque tenía todo eso, el rico.
y tenía todo el dominio sobre el pueblo, sobre la vida y la muerte del pueblo y sobre la vida y la muerte de los profetas, de los apóstoles, de los discípulos y del mismo Señor Jesucristo. Así se sentaron en la cátedra de Moisés. Así que ya entiende usted el tamaño infinito de separación entre estos dos personajes, el rico vestido de púrpura y de lino fino y el pobre Lázaro. Juan 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos, mire, ¿sí ve? Reunieron el concilio, mire, reunieron ya todo el mundo, los ancianos y los 70 más el sumo sacerdote. Y dijeron, ¿qué haremos? Porque Jesús hace muchos milagros, muchos prodigios, muchas señales. ¿Qué haremos con él? Si le dejamos vivo, si no lo matamos, todos, o sea, todo el pueblo creerá en él, en el Redentor, en él como el Mesías. O sea, lo tenemos que matar para que el pueblo no crea en él. Ojo, ojo a los que defienden toda esa mentira. Mesianismos y cosas, nada. ¿Cuál mesianismo? Es la palabra de Dios, y lo que tenemos necesitamos la palabra revelada del Nuevo Testamento, que es la misma del Primer Testamento, pero revelada. Y que amamos las dos porque la palabra es una sola. Si le dejamos vivo a ese Jesús, todo el pueblo creerá en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro templo. Ojo, el negocio, el banco, los cambistas y nuestra nación. Ahora, ¿quiénes cumplieron a la perfección con lo que despreció el rico en la parábola? ¿Quiénes? Que fue lo que despreciaron fue Moisés y los profetas, los escribas, los fariseos, los principales sacerdotes, los ancianos. Hechos 4, 5 y 6 lo dice claramente. Así que bíblicamente demostramos por la palabra que el rico es esa cúpula judía que gobernaba en Judá en el siglo I, los cuales llenaron estas tres medidas a la perfección. Despreciaron la palabra de Dios, a Moisés y los profetas. Despreciaron al profeta que profetizó Moisés. Despreciaron la sangre del Mesías. Despreciaron a Jesús como rey sobre sus vidas y sobre la nación, y se opusieron a todos los hombres. ¿Quién? Escribas y fariseos. Esa cúpula que los escribas ya probamos que se mezclaban con los saduceos, con los sacerdotes, con los ancianos, con los principales sacerdotes, con el sumo sacerdote, en fin, con todos. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor. Te doy gracias por tu bendita palabra. Señor, síguete glorificando, Señor, en tu preciosa palabra, Dios mío. Señor, síguele dando entendimiento a tu pueblo y a mi vida, porque solo la verdad nos hará libres, Señor, de toda religión, de todo legalismo, de toda mentira, de toda autojustificación, Señor, delante de ti, Señor, que eres santo y que todo lo sabes y que quieres que te conozcamos y que te entendamos. No más religión, Señor, no más legalismo, Señor. Vivirte a ti, y solamente te podemos vivir a ti, entendiéndote a ti, entendiendo tu palabra. Por eso dice tu palabra que tú enviaste al Consolador, al Maestro, al Espíritu Santo, el único que nos guía a toda la verdad, el único que nos revela todas las cosas acerca de ti y acerca del Padre. Señor, el único que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Bendito es el nombre del Señor. Hermanos, hoy es día de Santa Cena. Muy importante, hermanos. Qué bendición poder celebrar la primera cena del año. Así sea por estos medios, porque no sabemos hasta cuándo tenga que ser así, debido a que esto se está aumentando más y más. Ya está llegando esta nueva contaminación, o esta nueva cepa que llaman de esta enfermedad, que es mucho más contagiosa, hermanos, y que
De pronto muchos van a tener que cerrar. Qué triste. Así que bendito es el nombre del Señor. Recordemos que la cena es únicamente para aquellos hermanos que han bajado las aguas y que están viviendo una vida para glorificar al Señor. El Señor lo dice claramente en su palabra. Solamente para los que se han bautizado y que están viviendo para el Señor, hermano. Que no toman la cena, simplemente se arrepienten por el minutico que toman la cena y después siguen su vida independiente de Dios. Qué grave. Mire lo que le podría pasar. Dice 1 Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Estamos hablando de la celebración del triunfo de Cristo, del establecimiento del reino hace 2000 años, hermano, no hoy. Estamos trayendo a memoria, hermano, que nosotros ya entramos, fuimos vinculados al reino del Señor, y nos dice que cada que celebremos esta cena, hermano, la muerte o la glorificación, el triunfo del Señor, su muerte, anunciamos. Entonces, ¿cómo no celebrarla de donde sea, hermano, con tal de que estemos en la voluntad de Dios viviendo a Cristo? Es una fiesta, hermano, no es religión, no es una cosa limitada a 4 paredes, Dios mío bendito. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hay que probarnos, hermanos. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, murieron. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Muy importante. Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche que fue entregado tomó pan, que tipificaba su cuerpo, que fue deshecho por nosotros. Por eso es que por sus llagas somos sanos, hermanos. Y habiendo dado gracias, démosle gracias al Señor por este privilegio, hermano, de tener a un Dios tan bueno, tan maravilloso, que hizo toda la obra por nosotros. Tú y yo no tenemos que hacer nada, solo permitir que la palabra nos limpie, nos santifique, nos separe cada vez más del mundo. ¿Cómo? Entendiéndola para poder obedecerla. Si no entendemos, vamos a seguir diciendo amén toda la vida y llenos de pecado, de maldad, doble ánimo, doble vida, reprochables en cuanto a toda buena obra. No, hermano, la palabra tiene poder, es viva, es eficaz para transformarnos, es espíritu y es vida. Palabra de Dios, hermanos. Así que le damos gracias al Señor por este privilegio de poder, Señor, compartir, Señor, celebrar tu palabra y celebrar, Señor, tu triunfo, Señor, y tu liberación y tu salvación. Bendito seas tú siempre. Hermano, podemos comer. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mi. Hermano, podemos comer del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, la ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces os es anunciado, os es predicado el reino de Dios a través de la sangre del Mesías. Por eso Juan le dijo, he ahí el Cordero de Dios, su sangre es la que quita el pecado del mundo, su sangre representada aquí en esta celebración. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. No todas las veces que la hagamos en memoria del Señor. Bendito sea el Señor. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga eso. Por eso es que lo celebramos, sin limitaciones, mientras vivamos a Cristo. Ojo con eso. No le pongamos límites, que el Señor dice que ya no mora en nada hecho por hombres. Somos el templo del Dios vivo. Y nos reunimos personalmente o a través de medios. Gloria a Dios. Bendito
Es el nombre del Señor, hermanos. Deseamos un feliz año. Un año en el que el Señor sea nuestro Siqueino, nuestra justicia, nuestro proveedor, nuestro Jireh, el que levanta bandera por nosotros, nuestro Nisi, nuestro Shalom, nuestra paz, el Dios presente, Shammah, el Dios de las multitudes, Sabaoth, el Dios todopoderoso, Adonai, El Shaddai, Hashem. Que sea sobre sus vidas, hermanos, sobre su ministerio, y que usted pueda honrar al Señor, que el Señor nos capacite para honrar, nos capacite para entender su palabra, porque si no entendemos su palabra no podremos honrarlo, hermano. Es obvio. Si a usted le dan instrucciones en la empresa para que vaya a hacer unas cosas y usted no entiende, va a hacer todo mal. ¿Cuánto más para el Señor una palabra tan profunda como es la palabra del Señor? Necesitamos que nos dé entendimiento. Bendito es el nombre del Señor. Los amamos y los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Y que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes.